a leer en Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos 4, 13. Sí, Señor, 13. Alabado sea Dios. Hechos 4:13 dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pueden sentarse. Voy a hablar de algo que para mí es muy importante. ¿Y por qué para mí es muy importante? Y es no saltarse los procesos. No saltarse los procesos. Vemos aquí en este versículo 13 que Pedro y Juan habían hablado con denuedo y la gente se maravillaba. ¿Y por qué se maravillaban? Porque eran gente del vulgo, gente no estudiada, gente que no tenían esa elocuencia en la parte humana, porque hay cosas que da el estudio que lo ayuda a uno como que a pensar mejor, a entender mejor y a expresarse mejor. Y al ver estos dos hombres que no eran de esas personas en el gremio de los estudiados hablar de esa manera, ellos se maravillaban. Y también se maravillaban la manera como el Señor los estaba usando. Y al maravillarse de todo esto, o sea, todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero algo que ellos notaron y podían llegar a una conclusión era que estos dos hombres habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús. Eran discípulos de Jesús. ¿Y a dónde yo voy con no saltarse los procesos? Para ellos poder llegar a ser usados y reconocidos de esa manera por toda la población, Pedro y Juan fueron discípulos de Jesús que atendieron el llamado del Señor. Ok. Atendieron el llamado de Jesús. Eso en primer lugar. Atender el llamado de Jesús. Le conocieron. Le siguieron. Aprendieron de él día y noche. Y no solamente aprendieron de lo que él les podía enseñar de manera verbal. Aprendieron de su ejemplo. De lo que él hacía día y noche. Estuvieron con el resto de los discípulos, porque no fueron discípulos que estuvieron por allá aparte, los más importantes, porque hay gente que se la da de muy espiritual, que no se relaciona con más nadie, ¿verdad? Ellos estuvieron en el grupo de los 70. Estuvieron ahí. ¿Sabe cuál es el grupo de los 70? Los que el Señor envió a evangelizar de 2 en 2. Y oraban por los enfermos, y el Señor hacía milagros, hacía sanidades, y ellos regresaron contentos porque sucedieron cosas. Los demonios se les sujetaron. Y yo me imagino que ellos llegaron inflados. Pero Jesús utilizó una pullita y los desinfló enseguida. No os maravilléis que los demonios se les sujeten, sino que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Entonces, ¿cuánta gente hay por ahí que son usados? El ser usado es entre comillas, porque a veces uno no sabe ni quién es el que los usa, ¿no? Que no han conocido al Señor,
no han nacido de nuevo, no han tenido un encuentro con el Señor, no pasan tiempo con el Señor, no aprenden del Señor ni acerca del Señor, porque son llaneros solitarios, viven por su cuenta, no se reúnen con el resto de congregaciones o de miembros de iglesia, no se reúnen, no se unen, ellos son muy solitarios. Y les hablo de ser solitarios. Habían unas dos mujeres, voy a decir por allá en una iglesia, que ellas dos eran de bastante oración, de bastante ayuno, pero ellas nunca salían con el grupo de la iglesia, nunca. Ellas se identificaron como las más buscadoras de Dios, por así decirlo, y se unieron. Y ellas salían todas las tardes a evangelizar. Todas las tardes a evangelizar, a visitar. Pero en todo ese tiempo que ellas dos duraron saliendo juntas, nada más llegó una sola persona de todo ese tiempo que ellas salieron a visitar. Una sola persona que se convirtió. Entonces nunca ellas salían con el grupo porque ellas tenían su propio trabajo. Y un día que yo las confronté, ese día se me formó un arroz con mango en la iglesia, que me gritaron, me insultaron y me dijeron hasta decir no más, porque les toqué su posición de rebeldes. Ya. Entonces, eso es algo que nosotros debemos ser muy cuidadosos. Una cosa es la evangelización personal, que cuando usted vaya por la calle, usted en su trabajo, en cualquier parte, usted le hable a la gente de Cristo. Esa es la evangelización personal. Pero otra cosa es el trabajo congregacional, que si en la iglesia se programa una evangelización, los miembros, los que se consideran miembros de la iglesia deben ir. Se programa una salida a discipular, a evangelizar, el que se considera miembro debe salir. Ya. Pastora, pero es que a mí no me han dado permiso para salir. Vaya, pregunte por qué no le han dado permiso. Tal vez nunca ha preguntado, o tal vez se ha comprometido y va ahí unos días y después no vuelve más. Cosas así han sucedido, no está en condiciones para salir, porque si hay algo que identifica al que de verdad le quiere servir al Señor, es la santidad y es la búsqueda. Son dos cosas fundamentales, santidad y búsqueda. Pastora, yo soy santa, pero es obediente. El que no es obediente, el que ni es obediente ni se sujeta, no puede vivir en santidad, porque parte de la santidad también es la obediencia. Amén. Bien. Ellos dos, Juan y Pedro y Juan, vieron a Jesús cuando lo vieron resucitado. Iba a decir cuando resucitó, no, lo vieron resucitado. Vieron partir a Jesús. Lo vieron partir hacia el cielo. Estuvieron en el aposento alto. ¿Cuántos días demoraron en el aposento alto? ¿Quién me dice? No, habían 120 personas. Yo sé por qué ustedes están relacionando el 50, por el día del Pentecostés. Pero Jesús se apareció en 11 ocasiones durante 40 días, después de haber resucitado. Durante 40 días. El día número 40, después de haber resucitado, fue que partió al cielo. Y para que se completaran los 50, ¿cuántos días? Faltaban 10. Ellos demoraron 10 días reunidos en el aposento alto. Y dice la Biblia que estuvieron orando. Estuvieron allí compartiendo la palabra del Señor.
orando fervientemente, esperando algo que ellos ni sabían que era, ni conocían al Espíritu Santo. Simplemente estaban obedeciendo lo que Jesús les dijo, que se quedaran ahí hasta que sobre ellos llegara el advenimiento del Espíritu Santo. ¿Eso qué? Usted conoce de pronto una jirafa porque lo ha visto en videos, en libros, pero en vivo y en directo usted nunca la ha visto, ¿o sí? En el zoológico. Yo particularmente nunca he ido. Así que hay cosas de las que a uno le hablan y uno no las conoce. Pero algo que ellos tuvieron fue que obedecieron y ellos se quedaron ahí esperando qué era lo que el Señor les había prometido. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Lo recibieron junto con el resto de las personas. ¿Qué tenían ellos, hermanos? Andaban en unidad con el resto de los discípulos. Otra cosa, ¿cuántos se ganó Jesús? 12. De esos 12, uno fue el traidor y terminó muerto, ¿verdad? Pero en el aposento alto, ¿cuántas personas habían? 120. No, habían 120 personas. Lo que pasa es que hay que leer desde el capítulo 1. Yo le estoy haciendo así desde el capítulo 1. Habían 120 personas. Quiere decir que de cada uno de ellos se reprodujo 10 personas. De cada uno de ellos. Estoy metiendo también al traidor. Ya, que ese sí se había muerto. Y nosotros, ¿cuántos podríamos decir que nos hemos reproducido? ¿Cuántos hay que usted pueda decir, yo traje a fulano, a perengano? Yo lo traje, no, yo lo evangelicé y el Señor lo trajo. Ay, santo Dios. Estoy explicándoles para que ustedes se den cuenta qué nos falta a nosotros. Yo no le estoy diciendo a ustedes, estoy hablando de nosotros. ¿Qué nos falta? Y ahí usted se dará cuenta de esas características que ellos tuvieron para poder pasar todos esos procesos y llegar a ser usados por el Señor. De todas esas, ¿cuál le hace falta a usted? Y a mí también, yo también tengo que evaluarme. Ellos estuvieron junto con los otros, iban al templo a orar a las 3 de la tarde. ¿Sí o no? ¿A quiénes usó Dios para la curación del cojo? A Pedro y a Juan. Iban los dos a la hora 9. ¿Sí o no? Que son las 3 de la tarde. Y Dios los usó antes de entrar al templo, porque ellos acostumbraban a ir a esa hora a orar. ¿Y qué era lo único que ellos tenían? Ellos no tenían plata ni tenían oro, pero ¿qué era lo que ellos tenían? Unción y poder de Dios. Eso era lo que tenían. Fueron usados por Dios, pero también fueron encarcelados por el enemigo. Fueron usados. Mire, en el capítulo 4, versículo 4, dice que muchos de los que habían oído la palabra que Pedro había dado, creyeron. Y el número de los varones era como ¿cuánto? 5,000 hombres. En una sola prédica. Sin contar a las mujeres y ¿sí ve? En una sola prédica. Nosotros queremos que Dios nos use de esa manera. Nosotros queremos ver el respaldo de Dios. Nosotros queremos ser, o yo no sé si a usted le pasa, ¿no? Queremos ser usados en milagros, en prodigios. Pero ¿para qué? ¿Para ganar fama? ¿Para ganar reputación? ¿O por ayudar a la gente?
Queremos que cuando hablemos la palabra muchos se conviertan. ¿Para qué? O sea, ¿para qué queremos ser usados? El que quiere ser usado, claro está. ¿Para qué queremos? Pero queremos llegar allá donde todo el mundo sepa quién es usted, el nombre, y salir allá en una, si es posible, en una pancarta así, de vestido con un blazer así todo elegante, los brazos así cruzados, la mano alzada en señal de victoria. El ministro tal, el evangelista tal, Dios lo usa en milagro, en prodigio, en salvación, en restauración, en pero no queremos pasar por los procesos. Y para pasar de los procesos tenemos que comenzar desde cero. Irnos evaluando desde cero. Ellos resistieron las pruebas, las dificultades. Ellos resistieron, hermano. Porque sí, hubo un momento en que Pedro se falló, se apartó, pero vemos que Juan permaneció. Porque ¿a quién le endonaron la responsabilidad de María? ¿Sí ve? Y para él no creo que haya sido una carga, sino un privilegio de poder cuidar en sus últimos años a la mamá de Jesús. Y si Jesús le entregó esa responsabilidad, era porque le tenía confianza. No iba a quedar su mamá en manos de cualquier persona. Hermano, nosotros tenemos que aprender a mirar con lupa las características que tenían los discípulos en el inicio y comenzar a preguntarnos, ¿será que yo tengo esto? ¿Será que yo soy así? Porque le digo una cosa, a ellos Dios los usó y sus nombres están escritos aquí para darnos a nosotros ejemplo de que así como Dios los usó a ellos, también nos puede usar a nosotros. Así como Jesús fue usado como instrumento aquí en la tierra para enseñar, para predicar, para sanar enfermos, para curar leprosos, para levantar muertos, la Biblia dice que milagros mayores haríamos nosotros. Pero ¿cuántos años llevamos en el Evangelio y cuántos milagros hemos hecho? ¿Cuántos milagros hemos hecho? Ni el milagro de que las personas se conviertan y nazcan de nuevo. Porque eso para mí es preocupante. Que uno le hable a una persona del Evangelio, hacen la oración de fe, pero el fruto de arrepentimiento brilla muchas veces por su ausencia. Eso es preocupante. Entonces, hacia dónde nosotros estamos mirando, hacia dónde nosotros estamos remando. Queremos a veces, no, yo estoy aquí esperando la venida de Cristo. ¿En serio? Y mientras le espera, ¿qué está haciendo? ¿En qué se ocupa? Porque el apóstol Pablo dijo, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! ¡Ay de mí! Entonces, hay muchas cosas que debemos hacer, hermano, no para ganarnos la entrada al reino de los cielos, sino por obediencia a Dios y por amor a lo que Él hizo por nosotros, amor a Él, demostrarle nuestro amor a Él mientras esperamos su venida, claro está. Hay mucho por hacer, hay mucho trabajo. La Biblia dice que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Entonces, una palabra para meditar, que usted salga de aquí y ojalá medite en esa palabra y te diga, ¿cómo estoy yo delante de ti, Señor? Háblame.
Y pregúntele sin justificaciones. Es que tú sabes, Señor, que yo no hago esto por esto. Ahí usted se está justificando. Es que tú sabes, Señor. Es que tú sabes. Hay mucho por hacer en muchas partes. Mucho. Pero algo que a mí me llamó la atención de Jesús, y se lo he dicho un poco de veces, cuando yo leí esa palabra en Juan capítulo 17, donde dijo, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Y por ellos, o sea, Jesús sabía que tenía una misión que hacer aquí en la tierra, y por causa de los que se ganó durante ese tiempo y por causa de los que habían de venir, Él se santificó. Fue tentado en todo, pero que dice la Biblia, sin pecado. Tentado en todo. Y la Biblia también dice, porque ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. En otras palabras, ¿cuál es la excusa para nosotros no buscar a Dios como Dios quiere? ¿Cuál es la excusa para nosotros no servir a Dios como Dios quiere? ¿Cuál es la excusa para no servirle a Dios cuando Él quiere? No, yo estoy esperando mi tiempo. ¿Cuál tiempo, hermano? ¿Usted cree que va a caer en paracaídas en algún servicio en la obra o fuera de la obra? Aquí no se sirve por paracaídas. Si usted se da cuenta, Pedro y Juan fueron reconocidos de todos dentro del pueblo de Dios y también fuera. Todo el mundo sabía que ellos eran discípulos de Jesús. Todo el mundo. Entonces nosotros necesitamos decir al Señor, dame un despertar, que en mi corazón arda el deseo de lo que tú quieres para mi vida, que no me deje tranquila, que no me deje dormir tranquila, que no me deje comer tranquila sin que yo esté haciendo tu voluntad. Porque ¿cómo nosotros podemos dormir con una conciencia como la tenemos? Porque el no hacer la voluntad de Dios es tener la conciencia sucia, hermano. ¿Cómo podemos dormir tranquilo? ¿Cómo podemos comer tranquilo? ¿Cómo podemos trabajar tranquilo? O sea, la voz del Espíritu Santo, ¿dónde la echamos? La tenemos apagada, la tenemos encerrada bajo llave. ¿A dónde? O sea, yo me pregunto muchas veces, Espíritu Santo, tú no le hablas al hermano, a la hermana fulana. Tú no le hablas, tú no le dices. Tú no la mueves. ¿Qué está pasando en medio de tu pueblo? ¿Dónde está tu voz en medio de tu pueblo? Porque nosotros como pastores podemos llegar hasta cierta parte de la vida de usted. El resto la tiene que hacer el Señor. Yo estoy dando esta palabra, pero usted, o sea, el Espíritu Santo se la tiene que ampliar a usted y llevarlo a que yo no estoy haciendo esto, debo hacer esto, y el Espíritu Santo tiene que comenzar, mire, tutucu. Bueno, ese tutuco a nivel costeño, ¿no? Pero a ponerle un ejemplo. A trabajar dentro de la vida de ustedes. A no dejarnos tranquilos, a movernos. Porque si algo hace la oración, es llevarnos a la acción. No, yo oro. ¿Cómo está orando? Porque si ese tiempo de oración no nos está moviendo a actuar, a reaccionar, a cambiar en muchas áreas de nuestra vida, en algo estamos fallando. Algo nos hace falta. Y hay que buscar ese algo. Hay que buscar. Yo les hablé ahorita de algo que yo le preguntaba a Dios. Y mira que me la contestó ayer. Ya. Entonces hay que preguntar qué está pasando, pero sobre todo qué está pasando en mi vida, qué me está impidiendo a mí, cuál es el obstáculo que hasta yo mismo tengo, porque como todas las culpas se las echamos al otro, nosotros nunca somos culpables de nada, siempre nos justificamos. ¿Y sabe por qué? Porque somos igual que Adán y a Eva. Adán le echó la culpa a Eva y Eva se la echó a la serpiente. Lo mismo hacemos nosotros, le echamos siempre la culpa al otro. Otros son los culpables, menos nosotros. Pero Dios, ante Dios un día no vamos a tener excusa de nada. Cuando usted y yo estemos frente a frente con el Señor, no podemos mirar para atrás ni para los lados para decir eso fue culpa de Él.
o de ella? No. ¿O usted le va a echar la culpa a Adán y a Eva? Eso para Jesús no fue justificación. Él obedeció. Y no me diga que Jesús obedeció porque Él era Dios, porque aquí en la tierra estaba como humano. Y vivió como humano, padeció como humano. Hizo todas las cosas como humano, porque Él se despojó de su gloria, de su parte divina. Él se despojó para estar aquí en la tierra tal y como usted. Digamos que usted y yo fuéramos hormigas y Él, para podernos salvar, se convirtió en hormiga. Así más o menos les pongo ese ejemplo. Entonces, ¿cuál excusa tenemos nosotros para no tratar de quemar esos procesos en nuestra vida y poder llegar a hacer la voluntad de Dios? Reconocidos o no reconocidos, pero que estemos haciendo el trabajo delante de Dios. Amén. Vamos a orar.